En la sala del aeropuerto, mi padre le dijo al abuelo: «Siéntate aquí, iremos a facturar y regresaremos enseguida». Pero entonces me di cuenta. Nunca tuvieron la intención de volver. Mis padres abandonaron a mi abuelo, que padecía Alzheimer, solo en el aeropuerto. No podía aceptarlo. Corrí de vuelta para encontrarlo. Lo que vi a continuación cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que una tranquila sala de aeropuerto se convertiría en el lugar que destrozaría todo lo que creía sobre la familia. Mi nombre es Sofía Miller y, durante la mayor parte de mi vida, interpreté el papel de la hija perfecta, obediente, serena, invisible. Pero ese día, mientras supuestamente nos dirigíamos a Sudáfrica para un viaje familiar, vi a mi padre agacharse, palmear el hombro del abuelo y decir: «Siéntate aquí, iremos a facturar y regresaremos enseguida». Se marcharon, tranquilos, seguros, pero algo no me cuadraba. Pasaron los minutos, luego 20, luego 30, y fue entonces cuando me di cuenta. No iban a volver. Mi abuelo, confuso, frágil, desvaneciéndose ya en la niebla del Alzheimer, estaba siendo abandonado allí mismo, en medio de la terminal, dejado como un equipaje que nadie reclamaba. No lo pensé. Simplemente corrí. Y lo que vi cuando lo encontré cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de hogar. Al crecer en Omaha, Nebraska, mi vida parecía perfecta desde fuera. Una casa de 2 pisos con persianas blancas, un césped recién cortado. Mi padre, el doctor David Miller, era un cardiólogo respetado al que le gustaban las camisas impecables y los niños más silenciosos que las máquinas de su ala del hospital. Mi madre, Susan, se quedaba en casa, aunque no para cuidar, organizaba recaudaciones de fondos, horneaba para galas escolares y te recordaba a menudo que la presentación lo es todo. Yo era su primogénita, la responsable, la estudiante de sobresalientes con el pelo perfectamente peinado y cintas de concursos de piano colgadas sobre su cama como medallas de batalla. Cada foto familiar nos mostraba sonriendo, pero nadie notó cómo siempre juntaba las manos demasiado fuerte, como si me preparara para algo. En nuestra casa, el amor no se hablaba, se medía en logros, en silencio, en lo bien que seguías el juego. Pero el abuelo Henry, él era diferente, era el único que alguna vez me dijo: «No necesitas ganarte el amor, Sofía, simplemente sé». Cada domingo, cuando era niña, me llevaba al parque mientras mis padres estaban en su club social. Dábamos de comer a los patos y leíamos libros bajo el olmo junto al lago. Me llamaba Sophie, un apodo que nadie más podía usar. Todavía recuerdo sus manos, con cicatrices de años como profesor de taller de secundaria, pero siempre firmes cuando pasaba las páginas de El viento en los sauces, para mí. A medida que crecía, las visitas se hicieron menos frecuentes. Papá decía que el abuelo se estaba volviendo más lento y confuso. Finalmente, esos domingos dejaron de existir por completo. Fue trasladado a la habitación de invitados de arriba, fuera de la vista, fuera del camino. Pero yo me colaba allí a veces, especialmente durante los exámenes finales de secundaria, cuando la presión de la perfección me hacía sentir que me asfixiaba. El abuelo nunca preguntaba por las notas, simplemente sonreía y decía: «Cuéntame algo hermoso que hayas visto hoy». Y yo siempre tenía algo. Recordaba las cosas pequeñas, incluso cuando empezó a olvidar las más grandes. Al principio, era inofensivo, llamándome Sophie 3 veces seguidas como si le sorprendiera que todavía estuviera allí. Luego se quedaba atrapado en historias del pasado, repitiendo la misma línea como si fuera nueva. Mi padre se molestaba. Mi madre empezó a hablar de él en pasado mientras él todavía estaba en la habitación. Pero para mí, él seguía siendo el abuelo, el hombre que me enseñó a mirar el cielo y ver más que el tiempo. Y por eso, cuando papá dijo que íbamos a hacer un viaje juntos para crear recuerdos antes de que las cosas empeoraran, quise creerle, incluso cuando algo dentro de mí susurraba: «Nadie crea recuerdos dejando a alguien atrás». Antes de que comenzara el olvido, el abuelo era la única persona que recordaba todo lo importante. Recordaba que odiaba la leche con chocolate, pero amaba la de fresa. Recordaba mis historias favoritas, la forma en que tarareaba cuando estaba nerviosa, y el hecho de que mi segundo nombre era por su madre, no por la mía, sin importar cuántas veces ella intentara reclamarlo. Nunca me olvidó, incluso cuando el Alzheimer comenzó a erosionar su sentido del tiempo y el lugar, incluso cuando mezclaba nombres y fechas. De alguna manera, todavía me miraba como si yo fuera su hogar. La primera vez que olvidó dónde estaba, yo tenía 16 años. Lo encontré de pie en la entrada, en pantuflas, agarrando una regadera. Era febrero, nieve por todas partes. Creía que estaba de vuelta en Alabama, cuidando rosas con la abuela antes de que ella muriera.
Cuando le tomé la mano suavemente, parpadeó y dijo: «Sophie, estoy soñando». Sonreí a pesar del escozor en mi pecho. «No, abuelo, solo estás recordando». Mis padres lo trataron como una fase. Susurraban palabras como centro y ala de enfermería a altas horas de la noche. Pero yo no podía soportar la idea de que él estuviera solo entre extraños, que no sabrían que tarareaba viejas melodías de jazz cuando estaba ansioso, o que siempre removía su té 3 veces antes de sorberlo. Así que me convertí en la que se sentaba a su lado por las tardes, leyéndole en voz alta los libros que él una vez me leyó. El jardín secreto de los hombres, La telaraña de Carlota. No siempre podía seguir el hilo, pero a veces sus ojos se iluminaban como si acabara de abrir una puerta que antes estaba cerrada. Esos momentos eran raros y preciosos, pero se hicieron más raros. Una tarde de verano, estábamos sentados en el patio trasero bajo el gran arce. Acababa de graduarme de la preparatoria. Mis padres estaban dando una fiesta dentro. Yo no quería champán, yo quería al abuelo. Ese día me miró, con los ojos más claros de lo que habían estado en semanas, y dijo: «Sophie, cuando dejen de verme, prométeme que tú no lo harás». Me quedé helada. «Nunca podría dejar de verte». Él asintió, poniendo una mano sobre la mía. «Entonces, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Yo no sabía lo que quería decir. No entonces, pero esas palabras se alojaron dentro de mí como una pequeña brasa, esperando el día en que necesitaría recordarlas. Y ese día llegó en el aeropuerto. Después de mi primer año de universidad, todo en casa se sentía reordenado. La habitación de invitados donde se quedaba el abuelo, de repente estaba cerrada durante el día. Mamá decía que era por su seguridad. Papá decía que necesitaba descansar. Pero noté que el pasillo ahora permanecía extrañamente silencioso. ¿Cómo ya no lo invitaban a cenar? ¿Cómo dejaron de corregir a la gente cuando asumían que el abuelo ya no vivía con nosotros? Se estaba desvaneciendo de la familia como una vieja fotografía dejada al sol. Me resistí de las únicas formas que pude. Le dejaba notas al abuelo en su mesita de noche. Le colaba sus galletas de limón favoritas de la panadería cerca del campus. Me sentaba a su lado durante largos ratos, incluso si él solo miraba por la ventana y me llamaba Grace, el nombre de su difunta hermana. Pero lo que más me dolía no era su olvido, era el de ellos. Una tarde, escuché a mi padre al teléfono. «Sí, sé que la abogada dijo que ella tendrá que confirmar, pero es solo una niña. Nosotros nos encargaremos. Ella...». Estaba hablando de mí. Esperé a que saliera de la habitación. Luego entré de puntillas y eché un vistazo a los papeles sobre el mostrador. Directivas médicas, planificación patrimonial. No solo se estaban preparando para el declive del abuelo, se estaban preparando para transferirle todo, a él y a mí. Esa noche, los confronté. «Todavía me reconoce», dije, con la voz tensa. «Todavía sonríe cuando le leo. Todavía se ríe cuando quemo las tostadas. Todavía está aquí». Mamá no levantó la vista de la ropa que estaba doblando. «Sofía, eres demasiado emocional. Siempre has sido demasiado apegada». Papá suspiró. «¿Crees que el amor es suficiente? No lo es. Estamos haciendo lo que es responsable». «Responsable», espeté. «¿Quieres decir conveniente?» Eso me ganó el silencio, seguido de frialdad. A partir de entonces, me excluyeron de cada conversación sobre el cuidado del abuelo. Volví a casa del campus un fin de semana y encontré que habían movido sus libros, tirado sus pantuflas, reemplazado la tetera que amaba. «Minimalismo», dijo mamá alegremente, pero para mí se sentía como una eliminación. Entonces llegó el anuncio. «Nos vamos a Sudáfrica», dijo papá en la cena una tarde. Un viaje familiar completo, un último recuerdo juntos. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado cautelosos. Miré al abuelo sentado tranquilamente a mi lado, sus dedos tecleando un ritmo invisible en la mesa. No parecía registrar la conversación, pero cuando me incliné y susurré: «¿Quieres ir de aventura?», me miró y me guiñó un ojo. Era pequeño, pero era él, y así dije que sí al viaje, no porque les creyera, sino porque algo me decía que esto no era solo unas vacaciones, era una prueba, y necesitaba estar cerca, por si acaso fallaban. Salimos hacia el aeropuerto justo antes del amanecer. El cielo aún sangraba naranja, y el aire olía ligeramente a rocío y combustible mientras cargábamos el coche. El abuelo llevaba su cardigan azul marino, su suéter de viaje. Solía llamarlo abotonado de forma incorrecta y con las mangas demasiado largas. Agarraba una foto enmarcada de la abuela en una mano y mi muñeca en la otra. Papá no dejaba de mirar su reloj. Mamá no dejaba de mirar su reflejo. Yo no dejaba de mirar los ojos del abuelo.
buscando señales de que estaba con nosotros, en el asiento trasero. Le susurré. ¿Estás emocionado? Abuelo. No respondió. Solo miró por la ventana y tarareó algo que casi reconocí. Tal vez una vieja melodía militar. Tal vez una nana. Le apreté la mano. Vamos a un lugar cálido. Elefantes. ¿Recuerdas? Entonces me miró y dijo suavemente. Algún día serás una buena maestra. Grace. No lo corregí. Siempre me llamaba Grace cuando tenía miedo. En el aeropuerto, las filas eran largas. La atmósfera vibraba con ruido y luz fluorescente. Mamá me apartó. Sofía, ve por café para tu padre y para mí. Algo fuerte. Miré al abuelo. ¿Y él? Está bien, dijo ella, ya alejándose. Volvemos enseguida. Papá llevó al abuelo a una silla en el rincón más tranquilo de la terminal, una fila de asientos, cerca de una ventana esmerilada que daba a la pista. El abuelo se sentó obedientemente, aún sosteniendo la foto de la abuela. Mi padre se inclinó sobre él y dijo clara y lentamente: «Siéntate aquí, iremos a facturar y regresaremos enseguida». Las palabras resonaron en mi cabeza como una piedra cayendo por un pozo. Me quedé helada. La orden de café a medio formar en mi boca. Se alejaron, mis padres, hacia la puerta de embarque, tranquilos, confiados, sin mirar atrás ni una sola vez. Y algo se sentía mal. Observé sus espaldas hasta que desaparecieron tras la curva. Pasaron 5 minutos. Luego, 10. El abuelo seguía allí, esperando, aún trazando el borde del marco de la foto con el pulgar. 15 minutos. Mi corazón latía con fuerza. 20. Algo frío se instaló en mi estómago. Me acerqué al kiosco de facturación. ¿La familia Miller ya facturó para el vuelo? La mujer detrás del mostrador tecleó. Sí, facturados y autorizados. Me quedé sin aliento. ¿Todos ellos? Ella asintió. Luego añadió. El embarque debería comenzar en unos 20 minutos. Me retiré, entumecida. No iban a volver. No tenían intención alguna de volver. A 30 metros de distancia. Mi abuelo se sentaba solo en un mar de extraños. No sabía lo que estaba pasando. No sabía dónde estaba. Solo sabía que le habían dicho: «Esperadnos». Y él esperó. Porque eso es lo que hace la gente leal. Empecé a caminar, luego a correr. Abriéndome paso entre la multitud, se me apretó la garganta. Siempre había creído que la traición sería ruidosa. Portazos, gritos. Pero la traición, aprendí, es silenciosa. Se aleja con calma mientras tú sigues sonriendo. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente se movió. El estruendo de las ruedas del equipaje y las llamadas a embarque se desvanecieron en un estático mientras corría de vuelta hacia el rincón tranquilo donde estaba sentado el abuelo. Lo vi allí, todavía en la misma silla, con los hombros encorvados, los ojos escudriñando la multitud como un niño, esperando a un padre que los había olvidado. «Abuelo», jadeé, cayendo de rodillas frente a él. «Soy yo, soy Sofía». Sus ojos parpadearon con reconocimiento, luego con confusión. «Grace», susurró, con voz seca. «Está bien», dije, sosteniendo sus manos, que se habían enfriado. «Estoy aquí, no estás solo». Miró a su alrededor, desconcertado. «¿A dónde fue tu padre? Dijo que regresaría enseguida. ¿Se supone que debo ir a algún sitio?» Se me apretó la garganta. «No. Se supone que debes quedarte conmigo. Eso es todo». Él me apretó las manos con más fuerza, temblando. Estaba tan asustado. Sophie, también, no sabía qué hacer. Quería gritar, no a él, a la gente que se había marchado tan fácilmente, que había empacado sus pasaportes e impreso sus pases de abordar y había hecho las paces con abandonar al hombre que una vez los llevó sobre sus hombros, que les enseñó a pescar, que se quedó despierto cuando tuvieron pesadillas y pagó por sus primeros coches. Me levanté y lo ayudé a levantarse suavemente. «Vamos, abuelo, nos vamos». Él dudó, mirando hacia el final de la terminal, hacia las puertas. «¿No vamos de viaje?» «Sí», dije, envolviendo su bufanda alrededor de su cuello, pero no el que ellos planearon. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché mi nombre. «Sofía». Me volví. Mamá estaba junto a la escalera mecánica, sus tacones resonando contra el azulejo, el rímel corrido, el teléfono aún en la mano. Papá estaba detrás de ella, rígido, silencioso. «Sofía, vuelve aquí ahora». Apreté el agarre de la mano del abuelo. «Él ni siquiera sabe dónde está». Mamá espetó, alzando la voz. «Necesita cuidado, cuidado profesional. Tú no sabes lo que estás haciendo». «Sé exactamente lo que estoy haciendo», dije. «No lo voy a dejar como equipaje en una sala de espera». Papá finalmente habló, su voz baja, cortante. «Estás montando una escena. Piensa en cómo se ve esto.
¿Cómo se ve? Me reí amargamente. Es tu padre. Se quedaron congelados por un momento. Todos nos quedamos en silencio, el zumbido de la terminal oprimiendo. Entonces lo dije. ¿Lo abandonasteis? No grité, no lloré. Simplemente lo dije como un veredicto. Los labios de mamá se abrieron, pero no salieron palabras. Di un paso atrás. Hemos terminado aquí. Sofía, si te vas... Empezó papá. Pero lo hice. Salí de la terminal a la fría luz de la mañana. Mi abrigo apenas nos cubría a los dos. Detuve el primer taxi que vi y ayudé al abuelo a subir. Sus manos aún temblaban. Condujimos kilómetros en silencio, el aeropuerto encogiéndose detrás de nosotros como una pesadilla. Solo cuando llegamos a la estación de autobuses, exhalé. ¿A dónde vamos?, preguntó el abuelo suavemente. Con los ojos nublados, saqué mi teléfono, revisé mis mensajes y encontré el contacto que había guardado semanas atrás, el que nunca pensé que usaría. Charlotte Davis, la hermana menor de mi abuelo, mi tía abuela, la única persona en nuestra familia que aún enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano. Vivía en una pequeña propiedad en Kansas y me había llamado unos meses antes, preocupada por el abuelo. Si algo sucede, Sofía, llámame. Me había dicho, no dejes que lo encierren. Llamé. Respondió al segundo timbrazo. Charlotte, soy Sofía. El abuelo te necesita. Te necesitamos. Su voz se quebró. Dime dónde estás. Te estaré esperando. Compré 2 boletos de autobús para la siguiente salida. La estación estaba casi vacía. Ayudé al abuelo a sentarse. Lo envolví en mi bufanda y apoyé su cabeza en mi hombro. Se durmió antes de que el motor arrancara. Viajamos hacia el amanecer, pasando campos, postes telefónicos y pueblos adormilados. Vi cómo cambiaba el paisaje, pero no me sentía perdida. Ya no. Íbamos a un lugar donde seríamos vistos, un lugar al que perteneceríamos, por primera vez en mi vida. No estaba siguiendo a mis padres, estaba eligiendo, y esa elección, aunque aterradora, se sintió como volver a casa. El autobús llegó a la pequeña estación de Holton, Kansas, justo después del mediodía. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo después del ajetreo de terminales y motores, pero agradecí la quietud. En la plataforma, una mujer pequeña y robusta, con una chaqueta de mezclilla, el pelo plateado recogido, sostenía un cartel de cartón que decía Henry Plus Sofía, con un rotulador negro tembloroso. Charlotte Davis soltó el cartel en el momento en que nos vio. «Oh, Henry», jadeó. Corriendo hacia adelante, el abuelo parpadeó al verla. Luego sonrió, con más reconocimiento de lo que esperaba. «Char», dijo débilmente. Ella rió entre lágrimas. «¿Todavía recuerdas eso?» Él le buscó la mano. «Te has puesto vieja». «¿Y tú no?», bromeó ella, envolviéndolo en un abrazo que hizo que algo dentro de mí se relajara. Por primera vez en días. Solté el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Condujimos por carreteras de 2 carriles flanqueadas por campos abiertos. Su casa se encontraba al borde del pueblo, una modesta vivienda de 2 dormitorios con la pintura blanca desconchada y un amplio porche que parecía haber sido testigo de décadas de historias. No había un plan formal, ni formularios de admisión, ni se hablaba de cargas, solo sopa caliente, sábanas limpias y el tipo de silencio que te envuelve como una colcha. No el frío que conocía de casa. Esa primera noche. Me senté en el porche mientras el abuelo dormía la siesta dentro. Charlotte trajo 2 tazas de té y se sentó a mi lado, sus articulaciones crujiendo como la vieja mecedora. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «Aunque no lo vean ahora, y especialmente si no lo hacen». Asentí, aunque ni siquiera le había contado todo. «Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites», añadió. «Esta casa puede ser pequeña, pero tiene espacio para las personas que se ven entre sí». No lloré. Simplemente miré las estrellas y, por primera vez, sentí que me devolvían la mirada, no que me traspasaban. Durante las siguientes semanas, ayudé en todo lo que pude. Hacer la compra, cocinar, lavar la ropa. Llevaba al abuelo a dar paseos lentos alrededor de la manzana cuando hacía buen tiempo. Él no siempre sabía dónde estábamos, pero siempre me tomaba la mano. A veces me llamaba Grace, otras Sophie, y de vez en cuando, rara y fugazmente, me miraba con ojos claros y decía, «Sofía». Esos momentos eran como polvo de oro, prueba de que algo de él aún vivía bajo la niebla. Por la noche, empecé a escribir un diario, no para la escuela, ni para terapia, solo para recordar. Apuntaba cosas que decía el abuelo, cosas que Charlotte cocinaba, cosas que nunca quise olvidar. Porque, por una vez, el olvido no era solo su miedo, también era el mío, y por fin estaba en un lugar donde se permitía recordar.
para la primavera. El ritmo de vida en Holton se había asentado a mi alrededor como una segunda piel. Cada mañana. Me despertaba antes de que saliera el sol. Ayudaba a Charlotte a hacer avena y me sentaba con el abuelo, mientras él revolvía lentamente su cuchara, a veces olvidando qué hacer después. Se lo recordaba suavemente, sin frustración, sin vergüenza, y los días buenos. Tarareaba mientras comía. A veces incluso contaba una historia a medio terminar sobre la pesca con sus hermanos, o la vez que dejó caer su anillo de bodas en una barra de pan y nunca se lo dijo a la abuela. Charlotte empezó a llamarnos el trío tranquilo. No necesitábamos mucho ruido, solo presencia. Me matriculé en un curso de asistente de enfermería a tiempo parcial en el colegio comunitario local, no porque lo hubiera planeado, sino porque algo dentro de mí había cambiado como una brújula que finalmente apunta al norte. Cuidar del abuelo ya no se sentía como un sacrificio, se sentía como una herencia. Una tarde, Charlotte me encontró en la cocina, absorta en la tarea de un curso sobre el cuidado de pacientes con demencia. Dejó un plato de pan de maíz y dijo: «Sabes, creo que siempre estuviste destinada a esto». Negué con la cabeza. «No soy lo suficientemente fuerte. Lloro con demasiada facilidad. Me siento abrumada». Ella sonrió. «Y, sin embargo, aquí estás». Cuando comenzó mi rotación clínica, empecé a visitar la unidad local de cuidado de la memoria. La mayoría de los residentes no sabían quién era yo, pero cuando les leía en voz alta, sus ojos se suavizaban, cuando llevaba la vieja radio del abuelo y ponía su estación de jazz favorita. Algunos de ellos golpeaban sus dedos al ritmo. Una mujer. Margie. Pensaba que yo era su hija cada vez que entraba. Nunca la corregí. Simplemente me sentaba y escuchaba cómo contaba la misma historia sobre el día de su boda, en 1952. Cada vez que la repetía, se sentía como un hilo de un tapiz que temía que se deshilachara. Me hizo pensar en el abuelo, incluso mientras su memoria se desvanecía. Él aún sentía, todavía buscaba mi mano, todavía se encogía ante los ruidos fuertes, todavía sonreía al canto de los pájaros. Y quizás esa es la parte que nadie te enseña en los libros de texto, que la memoria no siempre está en los hechos, está en el sentimiento. Un día, mientras llevaba al abuelo en su silla de ruedas al patio trasero, se volvió hacia mí, inesperadamente lúcido. «Lo estás haciendo bien, Sophie», dijo, con los ojos brillantes. «Muy bien». Me arrodillé a su lado. Ojalá pudiera haber hecho más. Él negó con la cabeza lentamente. «Hiciste lo único que importaba. Te quedaste». Esa noche, imprimí la foto que nos tomamos juntos en la estación de autobuses. Él sonriendo, abrigado con mi bufanda, con los ojos cerrados bajo el sol, la coloqué junto a mi cama. No porque él la recordara, sino porque yo lo haría. Porque este capítulo de mi vida, nacido del dolor y la rebeldía, se había convertido en algo más grande. No una huida, sino un regreso a casa. La mañana en que el abuelo falleció, la casa estaba en silencio. Lo encontré en su silla junto a la ventana, las manos apoyadas en una manta gastada, la radio con jazz suave de fondo. Su foto enmarcada de la abuela seguía sobre la mesa a su lado. Tenía los ojos cerrados, el rostro en paz, como si se hubiera quedado dormido a mitad de una historia. Al principio no lloré, simplemente me senté a su lado. Le tomé la mano y susurré: «Ya puedes descansar. Yo recordaré el resto por ti». Lo enterramos bajo el roble detrás de la casa de Charlotte, su lugar favorito. La ceremonia fue pequeña, solo Charlotte, algunos vecinos y yo. No invité a mis padres, no por enfado, sino por claridad. No habían sido parte de su último capítulo, no se habían ganado un lugar en su cierre. Pero una semana después, volví a Omaha. Necesitaba regresar, no por ellos, sino por mí. Llamé al timbre de la casa donde crecí. Parecía más pequeña de alguna manera, como un escenario después de que se cierran las cortinas. Mamá abrió la puerta, con los ojos muy abiertos. Sofía. Parecía no haber dormido en días. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, pero no desafiante, solo cansado. «Me enteré», dijo suavemente. «De tu abuelo». Asentí. «Falleció en paz con la gente que lo amaba». Ella bajó la mirada, retorciéndose las manos. «No quisimos». «Sí lo hicisteis». La interrumpí suavemente. «Quisisteis abandonarlo en el aeropuerto, y me habríais hecho lo mismo a mí si no hubiera seguido vuestro guión». Papá dio un paso adelante. «La mayoría de los días no te recordaba. No era personal. Nunca se trató de lo que él recordaba», dije. «Se trató de lo que yo no olvidaría». Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que Charlotte me había entregado el día anterior. El testamento revisado del abuelo, una carta discreta dentro, sus ahorros, su pensión y una nota que decía: «Para Sofía,
Fuiste la única que se quedó. Mi amor te pertenece. Sigue recordando, abuelo. Se lo entregué sin decir palabra. Sus expresiones cambiaron. Sorpresa, luego culpa, luego algo más complicado. No estoy aquí para discutir, dije. Solo para haceros saber que estoy bien y que él también lo estaba. Me di la vuelta para irme, pero mamá me agarró la muñeca. Sofía, volverás a casa. La miré a los ojos, realmente la miré, y, por primera vez, no vi crueldad, sino vacío. Una mujer que había construido una vida alrededor del control y ahora se encontraba en su centro hueco. Estoy en casa, dije, en Holton, con la gente que me recordó antes de que tuviera que ganármelo. De vuelta en Kansas, regresé a mis estudios, a mis pacientes y al porche donde el abuelo solía sentarse. Abrí un círculo de lectura para niños y personas mayores. Mantuve la foto de él y yo en la pared junto a mi certificado de enfermería. Y cada noche le susurraba a las estrellas, no lo solté porque al elegirlo a él, me elegí a mí misma. Y eso siempre será suficiente.